Cuando nosotros hablamos de superación personal, siempre se habla de ese deseo de avanzar, de crecer, ¿no? Pero parece que el objetivo o los estándares en relación a lo que es la superación personal siempre está ligada a lo material. De alguna forma, el estándar es casa, profesión, vivienda, dinero, siempre está ligado o conectado con toda la parte material. Nunca vemos que la superación personal de alguna forma involucre el área espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros poder lograr esa superación personal siguiendo el estándar que ha establecido el mismo sistema que es contrario a la palabra? En este sentido, cuando hablamos de creyentes, porque de pronto para el mundo es lo normal. En medio de su carencia, de su ignorancia, de ese desconocimiento de la palabra, producto de su condición espiritual, es evidente que la superación personal para ellos es de esta manera. Pero para un creyente, para alguien que es hijo del Señor, ¿cómo establecer la superación personal? ¿Cómo hablar de superación personal sin conectarla con el desarrollo espiritual? Por lo que hemos estudiado, es imposible lograr una superación personal sin que exista un desarrollo espiritual, una madurez espiritual que traiga como consecuencia esta superación personal y, por supuesto, en una de esas áreas, la material. Pero la superación personal no es algo exclusivo a lo material, porque afecta al hombre en todas las áreas de su vida. Dentro del mundo, siempre la forma de medir como que la superación personal, o lo que conocemos como el éxito en la vida de alguien, es cuando lo medimos en base a las posesiones, a todo el aspecto material. O sea, alguien exitoso es alguien profesional, alguien que ha logrado obtener dinero, una posición económica, pero también tiene una buena vivienda, tiene un vehículo, una persona que viaja, que tiene una vida dentro del mundo bastante holgada. Una persona que se ve muy bien económicamente, con una posición que para muchos pudiera ser envidiable. De esa forma se le dice a alguien que se ha superado personalmente o que ha logrado el éxito. Pero dentro de la Escritura, ¿cómo se mide la superación personal o esto que llamamos éxito? Porque la única forma de conocer realmente cómo superarnos es leyendo el manual donde está establecido cómo fuimos creados y para qué fuimos creados. Porque es evidente que el concepto en relación a la superación personal es totalmente ajeno o contrario al bíblico. Entonces, el hombre o el ser humano pudiera estar trabajando en función de ciertos aspectos o ciertas metas que el mundo le está planteando sin darse cuenta que eso no es lo más importante. Pero por ser parte de este sistema, lo ve como lo más importante. Entonces toda su vida la traza en función de lograr esos objetivos. Y de allí que cuando alguien a cierta edad no ha logrado esos objetivos, se siente frustrado, se siente mal, porque no ha alcanzado lo que otros sí han alcanzado y que le llaman éxito. No, yo no tengo una profesión, yo no tengo un buen trabajo, yo no tengo una casa. Entonces se sienten mal en verse con 30, 35, 40 años, ve de pronto amigos, vecinos o compañeros de estudio que tienen una mejor posición y se sienten como que inferiores, porque para ellos sí han logrado el éxito mientras que él no. Y de allí la crisis que puede generar en una persona y todo lo que conlleva esta parte afectiva dentro del ser humano, producto de no alcanzar esos objetivos que el mundo establece, pero que la Escritura no. Por lo tanto, el ser humano estaría corriendo una carrera equivocada, o por lo menos con objetivos equivocados. Es evidente que de alguna manera la gente que ha establecido estos objetivos, de esa misma forma también es como te tratan, como se relacionan. No por lo que tú eres, sino por lo que tú tienes.
Entonces, si tienes una buena posición, tienes dinero y todo esto, pareciera que entonces eres amigo de mucha gente, tienes el aprecio de otros, tienes el reconocimiento, pero si no tienes nada de esto, pareciera que no valieras, pareciera que no sirvieras. De alguna forma quedas etiquetado como alguien de menor categoría. Y la palabra no establece eso. Entonces, si el mismo mundo etiqueta y establece estas metas y a la vez también juzga y determina quién es exitoso y no, basado en lo que ellos han establecido, pero que es contrario a la Torá, ¿cuántos creyentes no estuvieran a lo mejor corriendo la senda de forma equivocada o buscando en la Torá que el Señor los ayude para lograr esos objetivos? En pocas palabras, no estarían trabajando en función de agradar al Padre y ser uno con el Padre, sino de lograr los objetivos que el mundo le establece y de alguna forma sentirse exitoso o que ha alcanzado esa superación personal. Entonces el Señor no sería el fin, sino el medio, ya que el fin sería llegar a esa cúspide que el mismo sistema le establece. Estaría corriendo de una forma equivocada, porque como creyente espiritualmente debe ser guiado por la palabra y no por el sistema. Entonces allí el error sería grave cuando se presente delante del Señor y se vea que todo lo que hizo no redunda para nada. Sería mucho más frustrante. Pero lo lamentable de todo esto es que la gente vive es basado en el qué dirán. Lo que otra persona piense de mí a veces vale más que lo que yo mismo piense de mí. Sí, porque yo puedo tener una visión de mí mismo errada. Para mí lo más importante es qué piensa el Señor de mí. ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy en este mundo? Y en base a eso transitar la senda. Pero si yo me guío por lo que me dice el mundo, o yo me guío por lo que yo mismo digo, con una mente afectada, con un concepto distorsionado, entonces vamos a tener serios problemas. Cuando se trata de la superación personal, la misma solo puede ser alcanzada a través del desarrollo espiritual. Para ello se debe entender a profundidad quiénes somos y el objetivo por el cual fuimos creados. A esto se le agrega cuál es la condición actual del ser humano para saber qué posee y con qué debe tratar interna y externamente para lograr el objetivo trazado. Sin darse cuenta, un área puede afectar a otra. Creo que poca gente trabaja en función de saber quiénes son y el objetivo por el cual fueron creados. Creo que el mismo mundo, la misma rutina, la mecánica hace que la gente no se siente a reflexionar y pensar si tiene que transitar como todo el mundo transita. Pareciera que sin darnos cuenta vivimos como que mecanizados, como una vida, como un robot. Y hay como que un patrón establecido donde todos caminamos en función de eso, pero por supuesto en diferentes condiciones. Uno con más recursos, otro con menos recursos, pero el fin es el mismo. Entonces, ¿qué tan bueno o qué tan malo puede ser eso, no? Si nosotros no nos sentamos a pensar y evaluar realmente quién soy y para qué el Señor me creó, para realmente saber cuáles son los objetivos que me voy a trazar. Si no llegamos a esas reflexiones, si no llegamos a ese punto de quiebre en nuestras vidas para meditar muy bien cómo caminamos, vamos a seguir viviendo toda la vida desconectada del Señor, que es nuestro creador, y del objetivo por el cual fuimos creados, pero sí muy conectados con este sistema que mañana pasado pudiera cambiar esos estándares que ha establecido y colocar otro. Lo que hoy es bueno, mañana no necesariamente va a ser bueno. Y más en un sistema que se maneja por tantas rotaciones, por tantos cambios, ¿no? Y lo vemos bien claro dentro de las modas. Hay unas que regresan con retoques, pero vamos viendo que siempre hay un cambio, que hay un cambio, que hay un cambio. Hoy día los cambios son tan acelerados que no nos terminamos de adaptar a uno cuando ya viene otro. Entonces estamos en un proceso bastante fuerte
porque nos vemos ensimismados con tantas cosas que están llegando y que no terminamos de controlar o de definir muy bien en nuestra vida para saber cómo manejarlas, cuando ya hay otras que ya están entrando. Y eso lo podemos ver mucho hasta en los avances tecnológicos. Tú compras un teléfono ahorita y no ha terminado muy bien de cómo saber cuáles son todas las herramientas que posee, cuando ya hay otro más avanzado, otro nuevo, que está saliendo al mercado. Entonces imagínense, en este sentido, en todas las áreas de nuestra vida vivimos más o menos algo así. Mientras mayor conciencia yo tenga de quién soy, cómo el Señor me creó, porque en base a eso también se traza el objetivo, voy a saber mejor cómo enrumbar mi vida, a pesar de que de pronto no sea común o no sea igual a la mayoría, pero sí algo mucho más concreto en relación a lo que es el objetivo por el cual fui creado. Y en ese acercamiento al Señor que mucha gente busca en medio de necesidades y problemas, pero que realmente no desean tener esa relación que originalmente se planteó cuando el Señor creó a Adán. Basado en esto, nosotros vemos que históricamente hay enseñanzas que lamentablemente las personas que, pudiendo ser muy honestas, gente en verdad con ese deseo de transmitir la palabra y de querer ayudar, a veces desconociendo muchas cosas, sin darse cuenta, no muestran la verdad tal cual, porque están carentes de una revelación, carentes de ese estudio profundo y sobre todo de la perspectiva apropiada para estudiar un libro tan importante como lo es la Biblia. Y en este sentido me refiero a que cada vez que hablamos de la creación del hombre, dentro del ámbito, llamémoslo eclesiástico o religioso, por definirlo de alguna forma, vamos a tomar prestadas esas palabras del paganismo, se habla de que el ser humano es una tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta que esa enseñanza no tiene cabida dentro de la Escritura, no tiene un fundamento bíblico. Porque es evidente que cuando el Señor crea al hombre, vemos en Génesis 1:26 que dice hagamos, hablando de ese nefesh, de esa alma. Luego en Génesis 1:27 dice creó, hablando de ese hombre interior o conocido como Neshama, que también Pablo lo menciona. Luego en Génesis 2:7 habla de formó, hablando de ese cuerpo, de esa carne o basar en hebreo. Y ahí mismo en Génesis 2:7 luego dice y sopló, que tiene que ver con rúa o con el aliento de vida. Para la visión griega y el lenguaje o la lengua griega, estos conceptos o estas definiciones en hebreo como nefesh, neshama o rúa, casi siempre lo manejan dentro de una sola expresión que es neuma. Y allí el hecho de que de alguna forma unan o hagan uno o dos elementos, como lo son el hombre interior, que es Neshama, y el Rúa, que es el ser viviente o el aliento de vida. Los dos los unen y lo colocan como una sola entidad. Entonces hacen al ser como una tricotomía, hablando de un neuma, de un espíritu, hablando también de un sushé o un alma, y soma, que tiene que ver con el cuerpo, mientras que la Torá, o lo que se coloca originalmente cuando el Señor crea al hombre, no es así. Y en este sentido, la importancia que posee para nosotros, porque eso aclara muchas citas bíblicas que a veces son controversiales por estos conceptos que son ajenos a la lengua y al entorno donde se plantearon o donde se desarrollaron. Cuando nosotros sacamos esas expresiones de su contexto original, por supuesto vamos a distorsionar el mensaje. Y eso es lo que ha pasado con muchas cosas dentro de la historia del cristianismo, cuando se lee o cuando se estudia ciertos puntos ya con una idea preconcebida o con ya un concepto traído tradicionalmente, y que de alguna forma vamos a ver que citas bíblicas pareciera que chocaran, pero chocan. No es porque la Biblia sea de alguna manera la causante de todo esto, sino que es el hombre, al distorsionar el mensaje, que hace
que citas bíblicas pareciera que se contradijeran. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque si entendemos cómo fuimos creados, entonces sabemos con qué área de nuestros seres que trata el Señor, dónde tenemos que abocar el trabajo y en función de qué es que vamos a superarnos o desarrollarnos. En este sentido, vemos que tenemos esa alma o nefesh, que es donde vamos a estar desarrollando más el tema, porque es la que está relacionada. Y en este sentido, si hablamos de una superación personal, tenemos que conectarla inmediatamente con el nefesh o con el alma. Pero si hablamos de un desarrollo espiritual, que es el que origina la superación personal, tenemos que hablar entonces de Neshama o del hombre interior. Son dos elementos que son importantes para nosotros, y si nos conocemos internamente y sabemos más quiénes somos, cómo estamos constituidos, y en este caso lo que es el alma y cómo está constituida la misma, sabremos entonces qué áreas vamos a trabajar y atenderlas mucho mejor. Y eso se va a traducir en esa verdadera superación personal, gracias al desarrollo espiritual, porque el Neshama o el hombre interior es el que nos va a direccionar a través de la palabra. A veces no se toma en cuenta, ¿no?, que dentro de nosotros hay cosas que son nocivas, que nos destruyen, y cómo llevar una vida saludable teniendo todos esos elementos internamente que nos causan daño. Generalmente el ser humano ve los enemigos o lo que le origina un daño externamente, nunca internamente. Jamás el hombre ha visto o de alguna forma visualiza que dentro de sí está un enemigo potencial que de alguna forma le causa grandes problemas. Cuando nos demos cuenta que muchos de nuestros problemas son basados en lo que internamente está afectado, hasta que no nos demos cuenta de eso, va a ser muy difícil que nosotros podamos superarnos. Estamos muy apegados a tantas cosas, ¿no? Y el apego solo refleja la dependencia que tenemos de alguien o de algo. Mientras más dependiente, más apego, y mientras más apego, me va a costar mucho más poder mejorar, poder crecer, poder cambiar, poder corregir. Porque ese apego es lo que imposibilita que yo tome las decisiones pertinentes, por muy dolorosas que sean, para cambiar o para corregir. Entonces hay gente que a veces ese mismo apego, esa dependencia, se transforma, vamos a llamarlo, en su Dios, y de alguna forma entonces lo destruye poco a poco, de manera muy silenciosa. ¿Qué tanto daño nos hacemos nosotros mismos sin darnos cuenta, no? Por eso es que decíamos hace rato que lo importante es que sepamos cuál es la visión que tiene el Señor de nosotros. No la que tiene el mundo, ni siquiera la que tenemos nosotros. Porque con estos vicios o con esta idea tan nociva, nosotros pudiéramos ser los primeros que nos tiraríamos piedras o nos estaríamos juzgando. Y eso sucede muchas veces con personas que a veces cometen actos y para ellos es difícil perdonarse a sí mismos, a pesar de que tienen de pronto la capacidad de perdonar a otros, y producto de que no se perdonan, entonces empiezan a actuar contra sí mismos como que castigándose, y todo lo malo que le pasa lo justifican porque se lo merecen por lo malo que son. Entonces imagínense hasta qué punto puede ser tan destructivo la opinión o el concepto que una persona tenga de sí mismo, pero siendo un concepto errado. Cuando vemos nosotros la creación del Adán, ¿no?, recordemos que ese es un proyecto y que debe interpretar todo lo que rodea su entorno en el Edén, y su labor era revelar la presencia celestial. El Señor crea todo, luego que crea a Adán y lo coloca para sojuzgar, para que sea el que tome el control, el dominio de todo ese entorno creado para él. Por lo tanto, teniendo esa responsabilidad, es importante entenderlo en ese sentido, que posteriormente viene el cambio producto de la actitud que él tiene frente a cierta situación que se presenta, y de allí cae, lo que llama la gente la caída de Adán, basado no solamente en la transgresión, sino también en el pecado. Y de esta manera incurre en una falta grave que trae como consecuencia que sea sacado del Edén no como castigo,
sino como medida para actuar en favor de su restauración. Mucha gente ve la salida de Adán del Edén como un castigo, pero por la Escritura, si ese va a ser el castigo, ¿para qué restaurar al hombre y establecer todo un plan de redención? Simplemente hubiera quedado allí, o destruirlo y crear a otro. Sin embargo, no es así. Vemos que el Señor lo saca, pero le da un objetivo, da un propósito, y vemos más adelante cómo ese objetivo se va desarrollando en procura de restaurar al hombre de esa condición adquirida en Adán, donde cambia la persona de ser ese hijo, esa autoridad para gobernar y sojuzgar sobre la tierra, pasa a ser una criatura carente de un guía, carente de ese padre que lo direccione y de esta manera lograr los objetivos por el cual fue creado. En esa condición de caída, empieza a tomar una serie de decisiones y cómo acertar sin tener el manual que te diga qué es lo correcto o lo incorrecto. Muchas cosas serían por ensayo y error, y de allí todo lo que ha surgido desde los días de Adán hasta hoy día. Entonces, así vemos que como le dio nombres Adán a los animales al interpretar su esencia y así identificarlo, creo que de igual manera él mismo tuvo que identificarse y conocerse y saberse realmente quién era y cuál era el objetivo. Que eso se perdió posteriormente, por supuesto. Y creo que allí es donde debe estar trazada la meta nuestra, en trabajar en función de ese viaje interno, de esa introspección, que nos ayude a nosotros a conocernos realmente, identificar todos los pros y todos los contras, para alimentar más esos pros y trabajar en función de ir eliminando progresivamente todos los contras que hemos adquirido, no de forma inmediata, sino de forma progresiva desde que nacimos, basado en el hogar donde vivimos, en el entorno, la familia, donde me eduqué, todo esto que causó que yo tenga el criterio que yo tengo, o la idea de mí mismo, o todo lo que representa la vida, o la percepción o la visión que yo tengo de la vida y de mí. Eso que se adquirió de manera progresiva y me transformó en lo que yo soy, es lo que yo tengo que evaluar. ¿Qué tan bien o qué tan mal está? ¿Qué tan apegado está al objetivo original que se perdió en Adán? ¿O qué tan distante estamos? Y basado en eso, entonces trabajar. Sin embargo, como decíamos al principio, la superación personal jamás está relacionada con estos aspectos, sino que la relación o la superación personal está relacionada a toda esta tendencia de este mundo que es también destructivo por los mecanismos que establece, y de alguna forma los objetivos o las metas que el mismo mundo traza, que no son las mismas en el tiempo, sino que van cambiando. Por lo tanto, en cada generación hay unas metas, unos objetivos que alcanzar, y eso hace que la vida sea tan extraña en ese sentido. Por lo que es bueno para ti hoy como objetivo, no necesariamente va a ser bueno para dentro de 15 o 20 años, pero tampoco fue bueno ni fueron los objetivos de las generaciones previas. Ahora mira lo dañino que es esto, que muchas veces esa superación personal hace que los mismos valores se destruyan. Porque hay gente que dice que para poder alcanzar algo no importa lo que tengan que hacer. O sea, el fin justifica los medios. Y vemos personas que atentan contra otros, dañan, pervierten, simplemente por lograr llegar a algo que para ellos los haría trascender, los haría ser exitosos, o los haría ver como que superados frente a otras personas. Pero ¿cuál es el precio a pagar para esto que no mide a quién se está llevando por el medio? Entonces tú puedes destruir, puedes atentar contra otro, puedes dañar, puedes corromper, hacer lo que sea, siempre y cuando tú puedas alcanzar ese objetivo. Y qué tan duro para alguien, entendido de lo dañino que es el entorno y uno mismo, y estar consciente de todo esto y vivir en medio de estas situaciones.
cómo lidiar, porque este es el día a día, en la universidad, en el trabajo, en los vecinos, aún en la familia, en el mismo hogar, vamos a encontrar este tipo de situaciones donde se ven confrontaciones basados en los intereses particulares que muchas veces se imponen por un colectivo. Y para lograr muchas cosas no miden hasta qué punto el daño que originan a otras personas. Entonces imagínense la ceguera que hay. Y a todo esto lo llaman superación personal. Entonces hay conceptos que en verdad creo que tienen que redefinirse para que realmente el hombre entienda lo que representa realmente la superación personal o lo que representa el éxito, y de allí para nosotros como creyentes entender que sin el desarrollo espiritual, la superación personal es una utopía. Jamás podremos trascender en lo terrenal, en esa superación personal, hablando de este mundo, sin antes tener un desarrollo espiritual. Una cosa conlleva a la otra. Y dentro de este mundo lo que estamos viendo es que la superación personal, más que personal, pareciera más bien algo que involucra infinidad de cosas para poder alcanzar un objetivo. Y cuando miras hacia atrás, todo lo que tuviste que hacer para superarte, muchas veces puede llegar arriba solo, porque en el camino destruiste a tanta gente, te apartaste de tanta gente, atentaste contra tanta gente y no mediste eso, simplemente porque se ciega la persona en obtener algo. Bueno, hay gente que colocan sobre la mesa hasta sus propios principios y valores. Pero ¿qué tanto te puedes sentir tú satisfecho cuando tú sabes el precio que pagaste por llegar a ese punto? Que mañana o pasado puede ser frustrante si te das cuenta del error que cometiste. No por haber llegado, sino por la forma en que llegaste. Una de las cosas que vemos nosotros en la Escritura es la expresión Olam, que traduce como mundo y que viene de una raíz que es Alán, que significa esconder. Quiere decir que cuando el Señor nos muestra el mundo, hay algo que es visible, que es palpable, pero hay algo que está como oculto, que está como escondido. Y a nosotros nos toca entonces revelar todo esto oculto en base al desarrollo espiritual. Mientras más nos desarrollemos espiritualmente, mientras más lleguemos a esa madurez espiritual, mayor revelación tendremos de ese mundo oculto, pero que está allí, pero que en nuestra condición precaria no tenemos la capacidad de visualizarlo. Pero el hecho de que yo no lo vea no quiere decir que no exista, simplemente que no tengo las condiciones para percibirlo, pero allí está. Entonces, cuando el Señor crea el mundo, lo hizo para que cada uno trabaje en función de sacar, de mostrar todo eso que está allí, que es importante, que es relevante y por algo el Señor lo creó, y que eso va a hacer que nosotros podamos alcanzar ese desarrollo espiritual y obviamente la superación personal. Superación personal no definida dentro del mundo, sino superación personal definida dentro de lo que el Señor creó, que es la verdadera definición. Por eso es que hablamos en la misma Escritura de la restauración de todas las cosas. Y creo que hay conceptos que tenemos que restaurar. Hay que redefinir muchas cosas, porque la manera como se ha dado a entender o como se ha enseñado es totalmente errada. Por lo tanto, los caminos que se han trazado basados o sustentados en estos conceptos distorsionan la vida del ser humano. Basado en esto pudiéramos decir entonces que pudiéramos ver grandes teólogos, pero también con grandes crisis internas, llenos de mucha teología, pero dentro de nosotros destrozados por completo, por un estilo de vida que es contrario a todo lo que establece la palabra. Pero nos gusta entender todos esos misterios, nos gusta que nos expliquen las citas que son controversiales o aquellas que de pronto nos causan cierta confusión, en vez de buscar realmente cuál es el objetivo. Porque si vamos al plano original, el problema en la Escritura no fue teológico, fue un asunto más de actitud,
frente a lo que el Señor demandaba y cuál tenía que ser la posición del hombre frente a un acto que tuvo que rechazar y que no rechazó, que al contrario se hizo parte del problema en vez de ser la solución al problema. De allí parte todo. Entonces creo que el desarrollo espiritual está ligado más bien a el hecho de ese crecimiento que nos ayude a elevar esos principios, esos valores, esa moral, esa ética, que es lo que hace que el ser humano sea un mejor ser humano, y de allí la superación personal, más allá que lo que muchos puedan entender como un crecimiento, el hecho de conocer muchas citas de memoria, pero sin revelación de ellas, o el hecho de entender tantos misterios, pero a la vez mi vida es misteriosa. Porque entonces quiero conocer una serie de símbolos, de señales, de eventos proféticos y todo esto. Sin embargo, yo soy una persona que deja mucho que desear como padre, como hermano, como hijo, como esposo. Entonces, ¿hacia dónde realmente está direccionada la Escritura? ¿A ser grandes teólogos o ser mejores personas en todas las áreas que nos toca asumir responsabilidad como padre, como hermano, como esposo, como hijo? ¿Hacia dónde en verdad está dirigida la Escritura? Y es donde mucha gente no está interesada. Tú decías hace rato que este tipo de tema no es del interés de muchos. Imagínense la magnitud del deterioro que hay en relación a lo que son las prioridades y las cosas más importantes y relevantes en la vida. Si este tipo de tema no es el más importante, ni es el que mueve a las personas, ni es el que le interesa, en este caso, a un auditorio, hablando de creyentes, a un público que se identifican como hijos del Señor, imagínate el nivel de crisis que hay dentro de la iglesia, si este tipo de tema no es el más importante. Creo que mientras más le huyas a algo, va a ser más difícil. Porque por más que tú quieras esquivar ciertas cosas en la vida, de alguna manera siempre el Señor te lleva a esos puntos, ¿no? Al menos que ya de plano, ya tú rechaces por completo al Señor y entonces ya tú quedas a tu juicio. Pero creo que este tipo de enseñanza tiene que ser la más importante y la que más se difunda dentro de las congregaciones. El problema del ser humano es el ser humano. Y hasta que no atendamos eso y mejoremos esa calidad de vida al darle a cada cosa su valor y elevar los principios, los valores, la moral, la ética, de nada nos vale a nosotros que tengamos ese conocimiento teológico de tantos puntos o de escatológicos, si al final somos un desastre como padres o como esposos o como hijos. Tengo un gran conocimiento y me sé muchas citas bíblicas, pero tengo un caos dentro de mi hogar. Tengo un conocimiento fuerte de las figuras dentro de Apocalipsis, pero estoy en una crisis a punto de divorciarme y perder mi familia. Esas situaciones son las que nos hacen a nosotros reflexionar y darnos cuenta que a veces el hecho de acercarnos a la Escritura lo hacemos de una forma errada. A lo mejor por miedo a encontrarnos con una verdad que no queremos asumir, que no queremos ver. Y por supuesto, cuando nos las quieren mostrar o nos quieren confrontar, para nosotros lo más fácil es huir, escapando a esa verdad para asumir nuestra realidad. Entonces, esa vía de escape de la verdad para caminar en una realidad simplemente es destructiva, porque igualito vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos, las situaciones que tenemos, pidiendo a todo el mundo que ore por ciertas situaciones que nosotros pudiéramos resolver si somos valientes, si tenemos dominio propio, si sabemos tratar con nuestro ser interno y tener la valentía de corregir lo que tengamos que corregir, de cambiar lo que tengamos que cambiar. Pero a muchas personas tú les dices, hay un seminario y vamos a explicar sobre el tema de Satanás o el tema del infierno o qué hay después de la vida, y te van miles de personas. Pero si tú invitas para un seminario donde hablemos sobre
la conducta del ser humano, sobre principios, sobre la ética, sobre la santidad, no te va casi nadie. No te va casi nadie. Quiere decir que las prioridades o los objetivos dentro del mismo pueblo creyente es totalmente ajeno a la verdad revelada en la Escritura. O sea, no se ha entendido para la mayoría cuál es el objetivo por el cual fueron sacados de las tinieblas a la luz y se les ha dado la autoridad o el derecho legal de ser hijos. La gente todavía no ha entendido, la gente todavía no tiene revelación del por qué el Señor nos sacó del mundo para hacernos parte de su pueblo, para hacernos parte de esta gran familia. Y hasta que la gente no lo entienda, vamos a seguir dando vueltas sin darnos cuenta por estas posturas que son contrarias a la palabra. Y si a eso le añadimos todo lo que nosotros traemos a cuesta desde que nacimos hasta ahora, de hogares disfuncionales, de problemas dentro de la familia, de una mala formación, de un desarrollo desequilibrado, de problemas, de traumas complejos, hacemos la vida más difícil todavía. La hacemos más difícil todavía. Por desarrollo o crecimiento personal se entiende a la superación de la persona en todas las áreas importantes de la vida, la cual involucra la salud, la parte física y mental, el desarrollo espiritual, una carrera y formación personal, riqueza, familia y relaciones interpersonales. Cuando se trata de superarse, está relacionado a todo aquello que nos lleva a un nivel mayor. O sea, vendría a ser como una escala constante. Hablar de desarrollo o la superación personal es un asunto de avanzar, es un asunto de crecer, de elevarnos y involucra muchas áreas. Pero creo que la más importante es la espiritual, porque allí se centra todo. Allí es donde está la base, la esencia realmente de lo que nosotros somos. Cuando buscamos lecciones para ayudarnos en nuestras carreras, a menudo intentamos emular lo que hacen los líderes que consideramos dignos de admirar o imitar. Y eso es una verdad. Y de allí la responsabilidad de nosotros como líderes, porque sin darnos cuenta, hay mucha gente que nos está viendo, que nos está copiando, que nos está siguiendo. Y pudiéramos llevarlo por un buen camino o por un mal camino. Se plantea que este enfoque de seguir o de guiarnos o de admirar e imitar a un líder, para muchos es erróneo, porque lo que funciona bien en un contexto con frecuencia no tiene sentido en otro, y eso es una gran realidad. El trato del Señor conmigo es diferente al trato con otra persona por mi posición, por el hecho de que a mí me escogió para algo y a Él lo escoge para otro. Entonces es evidente que nosotros tomamos de estos hombres que aparecen en la Escritura, o de hombres que admiramos por su integridad, su compromiso, la responsabilidad que tienen con la palabra, sin ser una copia al carbón de ellos. Porque nosotros también somos parte de un objetivo por el cual fuimos formados y el Señor nos ha establecido un propósito y tenemos que caminar en ese propósito. Que nos alimentemos de todo aquello que ellos nos puedan transmitir está bien, sin llegar a ser una copia al carbón. Porque estaríamos corriendo entonces por segunda vez la carrera de otro. Lo único que en condiciones diferentes, porque él es una persona y yo soy otra. Así como dentro tenemos una marca en el ADN que nos hace único, la carrera de cada quien también es única, a pesar de que todos tengamos la misma meta. La misma meta, que es ese desarrollo espiritual, ese crecimiento, ese acercarnos al Señor, ese ser parte de ese reino, todo lo tenemos como meta. Lo único que yo camino con los recursos que yo poseo y en base a lo que yo soy y cómo fui creado, y cada quien va a transitarlo en base a cómo fue creado y los recursos que el Señor les impartió. Por eso es que se debe tomar en cuenta que el Eterno tiene un plan con cada persona, aunque el fin sea el mismo o la meta sea la misma, los procesos son diferentes. Porque tú naces bajo una condición, yo nazco bajo otra, tú en un hogar, yo en otro, tú tienes ciertos rasgos dentro de lo que es tu temperamento o tu carácter que son diferentes a los míos, y eso es lo que hace que seamos individuos, ¿no? Y que seamos parte de un colectivo. De hecho, la misma Escritura nos muestra que todos somos un cuerpo, pero cada uno es un miembro diferente. Todos somos necesarios dentro de este cuerpo, pero no es lo mismo la oreja
que la boca, aunque ambos sirvan para el mismo cuerpo. Sin embargo, entender que en mí se dan procesos diferentes y que en mí el Señor tiene un objetivo diferente en el sentido de cómo transitar la senda para llegar a esa meta común. Ahora, cómo la voy a transitar yo es diferente a cómo la transitas tú, porque tú tienes dones, talentos y una forma interna de ser que es diferente a la mía. Entonces no somos robots en ese sentido, pero nos alimentamos de esos líderes, de esas personas que aparecen tanto en la Escritura como en este plano terrenal, porque también los hay hoy día, que son dignos de admirar, que podemos aprender mucho de ellos y que nos alimentan y nos ayudan en ese crecimiento, en ese desarrollo. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 2. Entonces, cuando vemos nosotros la Escritura, mire que dice que no nos podemos conformar a este siglo y a la otra series de aspectos. Pero mira cómo aparece la misma cita, pero ahora en el Código Real. Entonces, mire, aquí dice prácticamente igual, ¿no? Con unas palabras diferentes dentro del Código Real. Dice: no os conforméis al estilo de vida de esta edad presente. En la Reina Valera dice: no conforméis a este siglo. Dice en el Código igual: transformaos por la renovación de vuestra mente, para que veáis sin duda alguna que la buena voluntad de Elohim es agradable y perfecta. Y eso es evidente, que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Por lo tanto, basado en esta cita, ¿qué puntos no podemos destacar aquí? Primero, que no nos podemos conformar a este sistema o a este estilo de vida, que en la Biblia las versiones aparece como este siglo. Segundo, que tenemos que transformarnos, y eso es un aspecto externo. Tercero, que es por medio de la renovación de nuestro entendimiento, quiere decir que es algo interno. Y por último, de esta manera comprobamos o sabemos que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. La única forma de dar inicio a todo este desarrollo es empezando por el primer punto. En nosotros tiene que haber esa inconformidad. Y el problema es que la gente se ha adaptado a este estilo de vida, se ha hecho parte de este sistema. Inclusive los mismos creyentes se han hecho parte de este sistema, y por eso lo que decía anteriormente, para muchos creyentes la superación personal viene como consecuencia de que gracias al Padre yo tengo este carro, esta casa, esta profesión, y por lo tanto el Señor simplemente es un medio para alcanzar fines materiales, mas no para ese desarrollo espiritual, no para acercarme al Padre, no porque quiero tener una relación con el Padre, no porque yo amo al Padre. De hecho, eso se hace evidente cuando dentro del mismo servicio de oración, que es el tiempo que disponemos para hablar con el Padre, la ausencia de personas que hay, la falta de gente que posee ese deseo de intimar, de estar con el Señor, de mostrarle: tú eres importante y estoy apartando un tiempo para ti, más allá de las ocupaciones, el cansancio, el compromiso que podamos tener. Es un día que se establece, digamos, dentro de lo que son las actividades de una congregación, pero que el objetivo es válido y es importante, porque para nadie es un secreto el hecho de que necesitamos tener una relación con nuestro Señor. Y es por el mismo problema que venimos hablando, ¿no? La forma que la gente percibe el mundo y todo lo relacionado a él, y en base a eso cómo se traza la vida, en donde tú te enfocas, y de allí todo tu tiempo, tus recursos, tu dinero para lograr algo que a la larga a lo mejor no es realmente el objetivo, o a lo mejor no es lo importante, o no es el punto a tratar en tu vida. A lo mejor son otros puntos, o a lo mejor eso simplemente es una consecuencia de otro, que si lo atiendes entonces erradicarías este. Y es lo lamentable, ¿no? Cuando vemos nosotros que si la gente se está conformando a este sistema, si la gente se apega a este estilo de vida, entonces poder desconectarse de él va a ser mucho más duro, porque vas a tener que cortar con más. Y cuando el apego o esa relación que tenemos con todo esto de alguna manera es visto por el entorno en el que estamos nosotros como lo mejor, como lo aceptable, como aquello que nos
define como exitosos, entonces, ¿cómo cortar para vernos internamente bien, pero en el mundo mal? Entonces la gente de alguna forma sigue los parámetros, ese estándar que establece el mundo, apegándose a ello a riesgo de colocar su vida en peligro. En el mundo que eso suceda es normal, pero que eso suceda en los creyentes es lo lamentable, porque en los creyentes la dirección tiene que ser hasta ver en nuestro hombre interior, y creo que allí es donde no se está trabajando. Tú hablabas de que de pronto en la congregación todos los temas tienen que ser con finanzas, y eso es una verdad, nadie puede tapar el sol con un dedo. Pero también hay otro tipo de temas que son como que los más marcados y que tampoco tienen ninguna relación con el tema que estamos tratando ahora. Cuando tú ves congregaciones donde hablan siempre de esa lucha contra el diablo o esa guerra espiritual, la ven más contra alguien que está afuera, sin darse cuenta que deberíamos más bien librar una batalla con lo que está dentro, que es lo que nos daña. Y hacia allá la gente no está trabajando. Si la gente enseñara más esa guerra espiritual direccionada contra todos esos enemigos internos que tenemos nosotros, que fueron criados y alimentados por nosotros mismos y el entorno donde vivimos, sí seríamos realmente exitosos. Sí hablaríamos entonces de un crecimiento, un desarrollo espiritual y una superación personal. Pero como siempre estamos viendo al enemigo afuera y las víctimas nosotros, no estamos asumiendo la responsabilidad y la culpa que tenemos de todos los actos que nosotros ejecutamos. Consciente o inconscientemente, de alguna manera somos los culpables. Entonces, endosar la culpa a otro, eso nos hace irresponsables. Porque la única forma de cambiar es reconocer que tenemos errores, que tenemos problemas. Y si yo le voy a estar desplazando eso a otro, entonces cuando yo voy a entender que yo necesito corregir. Entonces, esa transformación y esa renovación que vemos en la Escritura jamás se va a dar. Y eso es a lo que a la gente le huye, al ser confrontado. Al que de alguna manera te muestren tu verdad y te hagan ver la necesidad de cambio. Entonces, hasta que en nosotros no exista esa inconformidad, hasta que en nosotros no exista ese deseo de cambiar, de superarnos, de reconocer que tenemos problemas y que necesitamos corregir, y que la vida del hombre es una corrección y un cambio constante hasta que venga el Señor, no vamos a poder alcanzar eso. Jamás vamos a poder lograrlo. Por eso, cuando hablamos de ese desarrollo espiritual, pudiéramos verlo como una especie de rompecabezas con piezas que tienen que irse uniendo. Y en este sentido, quise reflejarlo de esta forma, ¿no? Una que tiene que ver con el crecimiento espiritual, para que se dé ese cambio, esa renovación, esa restauración o esa transformación externa, también a través del desarrollo del alma. El crecimiento espiritual va a traer como consecuencia que desarrolle mi alma, porque hay elementos en la misma que van a ser modificados. Como dice la palabra, tenemos que renovar el conocimiento que hay en nuestra mente. En la medida que yo voy creciendo espiritualmente y voy desarrollando mi alma, haciendo los cambios pertinentes, yo voy a ir ejercitando los sentidos, como dice la Escritura, y eso me va a dar esa madurez espiritual que va a trabajar en función de depurarme de muchas cosas que yo tengo y las cuales vengo arrastrando desde que yo nací, y que de alguna forma se han transformado en ese elemento de cooperación que me tiene estancado, que me tiene bloqueado, que no me deja avanzar, y que sin darme cuenta yo creo que está bien y me apego a él, y resulta de que es el enemigo. Reiteramos, hasta que la gente no se dé cuenta que el verdadero enemigo no está adentro, que está adentro y no está afuera, va a ser muy difícil que todo esto se pueda dar en función de esa superación personal. La persona tiene que meditar, tiene que reflexionar y sentarse a evaluar muy bien cómo vive, cómo transita, cómo da cada paso. Y en ese sentido, entender que si está apegado,
si se ha adaptado, si está conforme a este mundo, tiene un grave problema. Que aprendamos a no endosar nuestras responsabilidades o nuestros errores a otro y victimizarnos. Mientras más nos confrontemos, mientras más nos sentemos, como dice la Escritura, purifícame con hisopo, escudriña mi corazón, hasta que no haya en nosotros esa pasión, ese deseo, ese querer de cambio, de mejorar, nunca se va a dar. Y eso tiene que surgir de esa parte interna en nosotros que conocemos como interior y la cual el Señor nos guía a través de su palabra para que esto se pueda dar. Si de nuestro hombre interior no surge esto, nuestra alma va a seguir actuando como ha venido actuando y no se dará ningún cambio, no habrá ninguna corrección. Y aquí lo que está en juego y que mucha gente no está midiendo es lo que conocemos como la salvación, entendida dentro de lo que representa la vida eterna o el hecho de ser parte de ese reino o de ese mundo venidero. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14. Aquí dentro de la Escritura nos muestra algo, ¿no? Y es lo que es el hombre natural. Dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Adonai, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir, el hombre espiritual es aquella persona que viene a este mundo, lo que conocemos como criaturas o gentiles. Esa es la persona natural. Es una persona natural ya que es guiado por su alma y la cual se alimenta de este sistema hasta que va desarrollando todo su ser. De allí la personalidad que posee. Este es el hombre natural. Toda aquella persona que nace en este mundo, que he visto como una criatura o he visto como un gentil, ese es el hombre natural. Pero la palabra también habla de hombre espiritual y llama a otros el hombre carnal. En este sentido, Pablo hace mucho el énfasis entre el espiritual y el carnal. ¿Cuál es la diferencia? Porque entonces estamos viendo como que a tres hombres, uno natural, uno carnal y uno espiritual. Ya definimos el natural. ¿Cuál es el espiritual? Aquella persona que cuando era criatura acepta, reconoce su condición y la necesidad de transformación, de cambio, acepta al Padre y en este sentido a el instrumento para acercarse a Él, que es el Mesías, ya que nadie se puede acercar al Padre sino es a través del Mesías, como ese instrumento de justificación, y a través del mismo otorga entonces, el Padre le otorga y Él recibe ese derecho legal de ser llamado hijo. Y ese es un derecho legal, la justificación es un asunto inmediato. Pero esta persona que cambió de criatura a hijo, o de persona natural, o de hombre natural, a este nuevo hombre, resulta de que dentro de él está un derecho legal concebido de forma inmediata. Pero ¿qué tanto hay dentro de sí que digamos que es nuevo? Dentro de sí lo único nuevo es que en su hombre interior, y por eso la importancia de haberlo definido al principio, que está como dormido, que está como muerto. Y a través de la justificación entonces cobra como vida. Al cobrar vida, entonces ahora el Padre a través de ese hombre interior es que empieza a tratar con esta persona. Lo hace a través de la palabra, o lo hace a través de la oración, o ese trato personal del Señor con esta persona. Empieza a tratarlo, empieza a trabajar en él. Y lo va a hacer en la medida en que la persona tenga esa hambre y esa sed de intimar con el Padre, de acercarse, de querer cambiar, porque viene de una vida como criatura dentro de este hombre natural, de este hombre viciado, con tantas cosas que dice la palabra. De allí que dice la Escritura que nos despojemos del viejo hombre, porque legalmente somos un nuevo hombre, pero experimentalmente tenemos dentro de sí muchas cosas del viejo hombre, a pesar de que espiritualmente somos nuevos. Eso que venimos arrastrando del viejo hombre tenemos que cortarlo. En la medida
en que la parte espiritual o el hombre interior domine y guíe, corrija, corte, rectifique, entonces somos vistos como hombres espirituales. Entonces tenemos al hombre natural y al hombre espiritual. Pero ¿cuál es el hombre carnal? El hombre carnal es aquella criatura o hombre natural que pasa a ser un hijo, tiene un derecho legal, y en este derecho legal, ahora con ese hombre interior que debería dominar y guiar, sin embargo está como que adormecido, ya que su alma sigue dominando, sigue ejerciendo el control y sigue actuando en ese viejo hombre. Por lo tanto, es un nuevo hombre en derecho legal, pero de manera experimental sigue siendo el viejo hombre. Su alma lo sigue dominando, el hombre interior no está ejerciendo el control, no hay un dominio propio, no está caminando conforme a la palabra, sino que está caminando en forma o de forma como él lo ha venido haciendo, como él se ha venido conduciendo, guiado por esa afectividad, guiado por sus sentimientos, por sus pasiones, sus motivaciones, sus emociones. De esa forma es que este hombre se conduce. Por lo tanto, toda decisión va a pasar a través de su alma, que es la que controla, mas no su hombre interior. El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Si queremos hablar de superación personal y desarrollo espiritual, tenemos que hablar de dos cosas. Uno, el alimentar y que ejerza el control y el dominio el hombre interior, y la depuración, la renovación, el cambio que tiene que producirse en nuestra alma. Si estos dos elementos no se dan, no hay una superación personal, producto de que no hay un desarrollo espiritual. Hasta que estos dos eventos no se den, no podemos hablar de un crecimiento. Es evidente que el ser humano solo capta lo natural. En su condición, a través de los sentidos, capta lo natural, que es visto como esa realidad, mas no como la verdad. Y para ello los sentidos son los instrumentos que tenemos nosotros para captarla. Pero el ámbito espiritual, para el hombre captarlo en su condición natural, es imposible, no lo percibe. Recordemos que el hombre natural tiene ese hombre interior o el neshama como dormido, como muerto. Y la única forma de percibir, de captar lo espiritual, que es la verdad, o el que me va a permitir ver la verdad, como está en esa condición, yo no la veo. Yo en mi condición natural solamente capto la realidad por mi sentido. Pero si quiero ir más allá, si quiero trascender y no conformarme con esta realidad para buscar la verdad, yo necesito de mi hombre interior. Y ese hombre interior solamente puede ser útil cuando yo paso de mi condición de criatura a hijo, o cuando soy hijo y yo determino no seguir caminando como un carnal, sino como un espiritual, por muy duro que sea. Ahora, en esta nueva posición de dominio, de control, de ese anhelo por querer ser mejor y corregir y hacer todos los cambios pertinentes, me dejo guiar por la palabra, por mi hombre interior, entonces yo voy a captar esa verdad, voy a conocer ese ámbito espiritual que es el objetivo por el cual el Señor me creó. Si eso no es así, voy a seguir caminando como un carnal. Y el vivir como un carnal es lo que la Escritura también establece como hombre tibio. El frío es el hombre natural, el caliente es el hombre espiritual, el carnal es el tibio. Y la palabra dice que el tibio, dice la Escritura, y se oye hasta grotesca, porque dice que al Señor le produce náusea, vómito. Entonces esa es la visión que el Señor tiene de mí, y yo sigo caminando de esa forma, indiferente a lo que yo cause en el Señor. Me parece incongruente. O sea, una persona, aunque sea por sentido común, desearía más bien producir en el Señor otro tipo de sensación, y no ese tipo de sensación.
de esa forma de que le producimos náusea. Si esta condición natural no nos permite ver el ámbito espiritual, producto de que tenemos ese hombre interior dormido o muerto, pero luego somos justificados y ahora este hombre interior cobra vida o se despierta, el deber ser es que se despierte para dominar, es que viva para ejercer control. Y eso es lo que va a hacer que nos lleve en búsqueda de una verdad para irnos alejando y cortando con una realidad que el sistema nos ha vendido como esa aparente vida exitosa o mejor o la más favorable, lo cual ya sabemos que no es así. Aunado a esto, debemos entrar en un proceso de depuración de todo aquello que adquirimos en nuestra antigua condición. Mientras el cambio interno, mientras que la justificación, mientras que ese paso de hombre natural a ser hijo sea en una edad más avanzada, la estructura interna va a ser mucho más difícil de cortar. Tenemos más con qué romper, tenemos más que quitar, que corregir. Por lo tanto, va a estar como que más fortalecida nuestra alma. Pero si el cambio lo hace una persona que tiene 12, 13 años, no es mucho lo que ha desarrollado, no es mucho lo que posee, y por lo tanto el cambio interno en su vida va a ser mucho más viable. Es menos estructura mental, hay menos conceptos afianzados en él. Por lo tanto, que la renovación y la restauración se dé es factible de manera mucho más rápida que en alguien que conoce al Señor a los 50 años. Porque esos 50 años se traducen en muchas experiencias que a su juicio pudieran ser válidas para tomarlas como referencia a la hora de decidir. Y decir, a mí me resultó de esta forma. Pero ¿te resultó de esta forma para lograr qué? ¿Bajo la visión de quién? Entonces, esas experiencias personales muchas veces se traducen en fundamentos para muchas personas desarrollar su vida. Y eso no lo establece la Escritura. Queremos establecer, y qué bueno que lo acotas, es que debe estar consciente que dentro de sí tiene que haber más cambio, que dentro de sí tiene que haber más corrección. Porque son 50 años alimentando un alma, son 50 años haciendo infinidad de cosas, que ya ha logrado muchísimas ya. Entonces, que alguien le diga que todo lo logrado, todo lo alcanzado no vale, o por lo menos no es el objetivo, y que tiene que trabajar en procura de otra área que descuidó toda la vida, no es fácil para una persona. Y menos tener que entonces hacerlas ahora de otra manera, cuando ya casi que automáticamente hacía las cosas en la vida. Eso es como cuando una persona está tan acostumbrada en su casa, en su cuarto, que enciende la luz, pero en su mente ya está hecho todo el croquis del cuarto y ya sabe qué cosas hay, y a pesar de que puede tropezar, sin embargo los índices de tropiezo son menores porque está consciente de cuáles son los elementos que se encuentran en el lugar donde se está desplazando. Pero cuando tú llegas a un sitio que tú ignoras y hay muchas cosas y apagan la luz, poder avanzar, poder caminar, se hace difícil porque tú vas ahí pasito a pasito, porque estás consciente de que hay muchas cosas pero que no las ves. Y hay otras que a lo mejor ni siquiera te diste cuenta que existen. Entonces los índices de que vas a golpearte son mucho más elevados. De igual forma pasa en este tipo de personas. Cuando tú tienes 50 años, es como si te colocaran en un sitio que por primera vez tú ves, que estás palpando, que estás captando, lleno de elementos, y te apagan la luz. En cambio, en tu mundo, tú te manejabas tranquilamente. En tu estilo de vida, en tu percepción de las cosas, tú te manejas sin ningún problema. Con unas estarás de acuerdo, con otras no, pero esa es tu vida y así te funciona. O así has visto que te ha resultado. Y como tú has visto que te ha resultado de esa manera y que te ha funcionado, para ti no amerita cambio.
Entonces, bueno, repito, el ser humano entonces solo capta, ¿no?, lo que el naturalmente puede ver, y para ello los sentidos, que son los instrumentos que lo ayudan a captarlo. Pero este ámbito espiritual en su condición natural no lo percibe, ya que amerita que su posición cambie de criatura a hijo. Aunado a esto, debe entrar en un proceso de depuración de todo aquello que adquirió en su antigua condición, lo cual va a ser un filtro que impide que el hombre interior perciba la voluntad del Padre y de esta manera seguirla. Así pues, necesita ser procesado en su alma para crecer espiritualmente y alcanzar esa superación personal. Qué interesante, ¿no? Porque de alguna forma, sin darnos cuenta, dentro de nosotros hay un filtro. Y el filtro permite que cosas pasen, pero muchas que no. Entonces, dentro de nosotros hay un mecanismo de defensa creado por nosotros mismos, que todo aquello que de alguna forma me confronta, que me muestra que tengo que corregir, que tengo que cambiar, y lo fuerte, lo cruento que puede ser lo que me está mostrando, el filtro lo que hace es frenarlo, pararlo. De alguna manera, eso que se me está diciendo como que no es conmigo, o por lo menos no es el punto que me interesa. Estaríamos viendo que de alguna forma evadimos todo aquello que me esté confrontando, sin darme cuenta que esa es la solución a mis problemas. Porque a veces lo más difícil para una persona es cuando alguien te muestra la verdad, y una verdad para la cual tú no estás preparado a recibir. Hay gente que busca solución, pero ya tienen una idea preconcebida de cuál pudiera ser la respuesta o la solución a su problema. Entonces ya van con un nivel de aceptación. Entonces buscan en otro, es como que le confirme su punto de vista. Pero cuando tú te presentas delante de alguien y vas con esa idea preconcebida de esa posible solución que tú estás abrazando y que de alguna forma te estás preparando para ella, y esta otra persona te muestra es otra cosa para la cual tú no estabas preparado, te sacude. Y eso genera una crisis, porque de alguna forma te está planteando un camino que era desconocido para ti, que no era una opción para ti. Y en ese sentido hace que entonces tú te veas acorralado, porque entonces ahora la decisión es: o yo hago esto o no lo hago, así de fácil. Dentro de nosotros, entonces hay algo que se llama Yetzer Hará, la mala inclinación. Y los sabios enseñan que la mala inclinación se viste de bondad. ¿Cómo lo podemos visualizar? Algo que te está confrontando, inmediatamente tu mecanismo de defensa lo rechaza, porque ese es el alma hablando, mientras que tu hombre interior más bien lo necesita para fortalecerse, afianzarse más y poder tener ese control, ese dominio sobre todo el ser. Sin embargo, ese mismo mecanismo de defensa del alma que coloca esa pared, que impide que esa palabra penetre y que afecte mi vida para los cambios, yo más bien la evito, la evado. Yo le saco el cuerpo porque me parece muy dura, porque no la asumo, porque es muy fuerte para mí, porque de alguna manera me desnuda, y hasta cierto punto yo soy muy tolerante, yo acepto mucho de eso que me está mostrando que yo tengo que cambiar, o que de alguna manera yo estoy muy apegado, muy conectado con eso que me está mostrando y que debería cambiar. Entonces yo lo que hago es que me replanteo la situación y yo saco una respuesta que es la que ya yo venía concibiendo, que es la que me agrada, que no amerita esos cambios profundos ni nada por el estilo, y que de alguna manera satisface mi alma y justificaría lo que yo estoy haciendo. Ese es el Yetzer Hará vistiéndose de bondad, dándote una respuesta que supuestamente es la favorable para ti, donde no te afecte emocionalmente, donde no toque esa parte afectiva tan sensible y que de alguna manera te haga romper con tantas cosas que te generan crisis, porque de ahí surgen todos tus paradigmas. Entonces, el Yetzer Hará te da la respuesta propicia para tu alma,
pero no la que requiere tu ser y que el hombre interior está pidiéndote y que el Padre te la está mostrando. Lo que pasa es que es muy dura, o mejor dicho, la dureza solamente se mide de esta forma. ¿Qué tanto apego, qué tanta dependencia, qué tan conectado estoy yo con algo? De allí va a venir el nivel de dureza. Si tú no tienes problema con eso, para ti no va a ser duro. Pero mientras más dependiente, más conectado, más apegado estés a eso, por supuesto para ti va a ser más duro. De hecho, al mismo Mesías se lo dijeron. En Juan aparece, cuando muchos que estaban siguiendo al Mesías, él les empieza a exponer algunos puntos y ellos le dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede obedecer? ¿O quién la puede oír? Y dice que muchos hasta se ofendieron y se fueron, le dieron la espalda y no estuvieron más con el Mesías. Y el Mesías le preguntó a los apóstoles, ¿se quieren ir ustedes también? Entonces no es que el Mesías sea insensible, sino que te está dando lo que en ese momento tú requieres. Ahora, que tú no estés en la disposición de recibirlo, eso es otra cosa. Lo que tú necesitas en un momento no necesariamente es lo que tú esperas, pero es lo que te va a dar el Señor. Ahí verás qué haces con ello. Por eso es que es mi punto de vista, creo que lo difícil no es hasta cierto punto buscar una verdad, sino saber qué vas a hacer después con ella. Porque que te la muestren, el Señor te la va a mostrar. Pero ¿cuál va a ser después tu posición frente a esa verdad? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Creo que es lo duro, creo que es lo fuerte. Y con eso no le vamos a quitar o minimizar lo fuerte que es cuando te la muestran, porque es evidente que es fuerte y hay muchos que ahí quedan. Pero luego de que tú ves que es verdad y que hasta cierto punto tú estás abierto al cambio y que tú aceptas esa verdad, lo fuerte es ajustar tu vida a esa verdad, hacer los cambios para transitar como esa verdad te lo está impartiendo o te lo está estableciendo. Ahí es lo duro. Hay gente que espera en su vida perfección sin padecer. O sea, la gente de alguna forma como que quiere o cree que transitar esta vida es un camino en medio de un paisaje lleno de flores. De alguna manera, cuando tú recibes una rosa, también recuerda que viene con espinas. Entonces, tú no puedes pensar que este camino siempre va a ser de tu agrado. No, este camino va a tener cosas que te gusten como cosas que no te gusten, pero vas a tener que asumirlas. Cosas que van a ser más fáciles como unas que van a ser más difíciles, pero es el camino. Entonces, en ese sentido, lo que determina qué tan espiritual o qué tan carnal puede ser la persona es cuál es la actitud, cuál es ahora el accionar frente a la verdad. Tu accionar frente a la verdad es la que va a determinar si eres espiritual o si eres carnal. Si es duro y tú lo asumes y corriges todo esto, estás mostrando que eres espiritual. Si lo echas a un lado para seguir esa parte afectiva que te controla y que no afecta ese espacio, esa zona de confort que tú decías hace rato, estás demostrando que eres carnal. Entonces, tienes un derecho legal de ser hijo, sin embargo actúas como criatura. En esa posición ya sabemos nosotros qué produce en el eterno, en nuestro Padre Celestial. Yo veré si me mantengo en esa posición de causar ese malestar en mi Padre, sin embargo creyendo que estoy bien. Tú sabes que hay gente que tratan de tapar la rebeldía, la desobediencia, con el hecho de que el Señor conoce mi corazón. Como que si eso fuera un recurso válido para ignorar la palabra, para sacarle el cuerpo, darle la espalda a la voluntad del Señor. Lo más importante es lo que hay en mi corazón, y porque en mi corazón está eso, de alguna forma es válido.
Entonces yo he hecho a un lado la voluntad del Señor para establecer la mía, envolviéndola en ese papel de regalo de sentimentalismo, y que yo asumo, no el Señor, yo asumo que es válido. Y la gente, sin la menor duda, se está engañando a sí mismo, porque con ese vestirme de piedad no quiere decir que yo lo sea. Entonces es peligroso el hecho de querer vivir en medio de esas máscaras, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver todo esto, ¿no?, empezamos a evaluar, nos damos cuenta que hay tres cosas que necesitamos alinear en nuestra vida. Debemos alinearlas para que esa unanimidad en nosotros refleje que realmente somos hijos del Eterno y que operamos en santidad. Y estas tres áreas son nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Pensar, hablar y actuar tiene que ser conforme a la Torah. De hecho, vemos muchas veces en la Escritura que se habla de que de labios se honra, pero ese corazón está lejos. Quiere decir que con las palabras decimos una cosa, pero nuestra mente hay otra. Nuestras acciones pueden decir algo totalmente diferente a lo que expresamos con palabras. De hecho, los sabios dicen que cuando los ejemplos, dice, las palabras sobran cuando los ejemplos faltan. Si no hay un ejemplo, está de más hablar. Y qué importante es poder alinear estos tres elementos que son los que reflejan quiénes somos. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestro actuar. Si yo pienso, mi manera de pensar la expreso por lo que digo, por lo que hago. Y ahí donde tiene que haber esa congruencia, y donde tiene que haber esa conexión, esa unidad, para que no solamente pensemos que somos hijos, sino que también hablemos como hijos y actuemos como hijos. Porque pudiéramos estar diciendo que somos los mejores, pero cuando ven nuestros actos son totalmente diferentes. De hecho, la Escritura lo dice, por los frutos los conoceréis. El mismo Señor en Mateo 7 lo dice, Mateo 7:21 en adelante habla de que no es el que me dice Señor, Señor, está diciendo algo. Dice, sino el que hace la voluntad. Está hablando de una actuación. Entonces tú puedes decir Señor o decir que eres un hijo, pero tus actos reflejan o muestran realmente quién eres tú. Y a lo mejor dentro de ti está la concepción, o por lo menos tú asumes que eres un hijo y que estás bien, y resulta que no es así. Cuando empezamos a cotejar la conducta o el comportamiento, lo confrontamos con la Escritura, allí no supera la prueba bíblica, no supera todo lo que el Señor demanda. Se da cuenta que vive ajeno, desconectado. Y si a esto le sumamos el hecho de que la misma Escritura, porque estamos hablando de cambios, de corrección, y si la misma Escritura en los Salmos nos dice que la Torah del Eterno, la ley del Señor, es la que convierte el alma, y estamos hablando de los problemas del alma, no podemos hablar de cambios si no hay una Torah que sea la que ejerza los cambios. Porque la Torah es la voluntad del Señor expresada en letras. ¿Cómo yo voy a decir que eso ya no existe? O sea, que el Señor dejó de ser. Entonces, no puede haber una corrección, no puede haber un cambio sin que la Escritura no se vea envuelta. Por ello, basado en esto que venimos hablando, nos damos cuenta que los problemas de la mayoría de las personas tienen sus raíces en la mente, en sus patrones de pensamiento, en la forma como ven y evalúan las cosas y emiten criterios. De allí en realidad surgen los grandes problemas que le agobian la vida. La mente viene a ser como ese campo de batalla que para muchos es incontrolable y que es necesario que nuestros pensamientos vayan en línea con la Torah. Y esto es un proceso que toma tiempo, estudio y esfuerzo. Y eso es una gran verdad. Los cambios no se dan de un día para otro. Los cambios son progresivos. Por eso es que cuando hablamos de santidad, debemos entender que la santificación es un proceso. Día a día nos estamos santificando, día a día. Por eso es que se habla de un camino de santidad. Hay un uso inadecuado
de lo que es el proceso. Porque hay gente que ahora, entendido que el proceso es un camino en el cual nosotros vamos transitando y se van dando los cambios de manera progresiva y no son instantáneos, entonces mucha gente asume que puede seguir viviendo como quiere porque total es un proceso y como que en algún día como que se va a despertar siendo otro. Eso es falso. O sea, yo no puedo escudarme en el proceso para seguir viviendo como yo quiero, así como yo no puedo escudarme en que el Señor conoce mi corazón para yo seguir haciendo lo que a mí me parece. Y eso es una mala percepción, una idea equivocada, errada. Eso es un criterio fuera de la palabra. Que entonces se abre un compás donde todo se acepta bajo la excusa de que pobrecito. Y la Escritura te lo dice en Romanos, es tan malo el que comete el pecado como aquel que lo ve y se queda callado, aquel que no hace nada. Y eso no significa que nos estén autorizando a ser jueces y verdugos, simplemente que tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y si hay que corregir, se corrige. Pero como para esto se amerita valentía, y por eso el reino de los cielos dice que sufre violencia y son los valientes los que lo arrebatan, y para ello también el Señor nos ha dotado del dominio propio. El dominio propio no es tener valor para hacer lo que es contrario a la palabra. El dominio propio es para tener valor para hacer lo que el Señor establece.